Alto ahí. No sigas bajando. Necesito contarte algo que cambió mi vida para siempre. Cometí un error que casi me destruyó por completo. Yo creía que ser una buena persona era mi escudo protector. Estaba convencido de que la amabilidad era una fortaleza, que mi generosidad me ganaría una lealtad inquebrantable. Estaba terriblemente equivocado. La verdad es mucho más oscura. Mi bondad se convirtió en mi mayor debilidad. Déjame contarte la historia de Marcos. Era mi mejor amigo, casi un hermano. Cayó en un pozo muy hondo, perdió su trabajo y se quedó sin nada. Sin pensarlo dos veces, le abrí las puertas de mi casa. Le presté dinero, todo lo que necesitaba, sin hacerle una sola pregunta. Usé mis propios contactos, gente que me había costado años conocer, para encontrarle una nueva oportunidad. Yo creía que estaba siendo un amigo leal. Él me miraba a los ojos y me decía, «Me estás salvando la vida, nunca lo olvidaré». Y por un tiempo se sintió increíble. Ayudarlo se sentía como tener un poder especial. Hasta que un día, solo una vez, yo necesité ayuda. Tuve una emergencia familiar grave. Lo único que le pedí fue que me cubriera en un pequeño proyecto que habíamos empezado juntos. Algo simple. ¿Sabes qué me respondió? Ahora estoy muy ocupado. Es un mal momento para mí. El hombre al que había rescatado del abismo me dijo que estaba demasiado ocupado. Pero espera, porque eso no fue lo peor. Una semana después, descubrí toda la verdad. Ese mismo día que me negó su ayuda, se había reunido a mis espaldas con uno de mis contactos más valiosos. Le estaba presentando nuestra idea como si fuera solo suya. El mismo proyecto para el que le había pedido ayuda. Él nunca vio mi amabilidad como un regalo. La vio como una oportunidad para usarme. Mi generosidad no era una fortaleza para él, sino una debilidad que podía explotar. Ese día entendí la lección más brutal de mi vida. Ser bueno no es suficiente para protegerte. De hecho, a veces, es la invitación que los lobos esperan para atacar. Yo pagué un precio muy alto. Perdí a un amigo, un proyecto y mucho dinero. Pero gané algo mucho más valioso. Aprendí el secreto para convertir esa debilidad en un poder real. Y ahora, voy a enseñártelo. Pero primero, tienes que entender que lo que me pasó no fue un simple accidente. Fue una trampa. Y es muy probable que ahora mismo, tú también estés caminando directo hacia ella. Claro, aquí tienes el monólogo. Esta historia no es de un libro, es mía. Y empieza con un tipo al que llamaremos Marcos. Lo conocí en mi primer trabajo serio. Marcos era brillante, carismático, pero siempre estaba al borde del desastre, con deudas y problemas que parecían perseguirlo. Y yo, por supuesto, era el amigo bueno, el que le prestaba dinero que nunca volvía, el que terminaba sus informes a las 3 de la mañana cuando él se iba de fiesta porque necesitaba desconectar. Yo creía que estaba ayudando a un genio incomprendido, que solo necesitaba un pequeño empujón. Un día la empresa anunció el proyecto más grande del año, uno que podía catapultar nuestras carreras. Me nombraron líder y sin dudarlo, pedí que Marcos fuera mi segundo al mando. Quería que triunfáramos juntos. Trabajamos día y noche, codo con codo. Le enseñé todo lo que sabía sobre la estrategia. Le presenté a mis contactos. Le abrí todas las puertas que a mí me había costado años abrir. Una noche, agotados frente a la pantalla, me puso una mano en el hombro y me dijo, Javier, sin ti, estaría perdido. Eres el único que de verdad cree en mí. Y yo le creí. El día de la presentación final, llegué a la oficina sintiendo que flotaba. Estaba a punto de cumplir un sueño, pero mi tarjeta de acceso no funcionó. Un guardia de seguridad me detuvo en la entrada, con una mirada incómoda. Minutos después, mi jefe bajó. Su cara era una mezcla de decepción y furia que no olvidaré jamás. Me llevó a una pequeña sala de reuniones. Marcos presentó el proyecto anoche, me dijo, sin rodeos. Dijo que lo hizo solo, que tú eras un lastre, que casi saboteas el trabajo y que él tuvo que salvarlo en el último minuto. ¿Alguna vez has sentido ese frío paralizante en el estómago? Ese momento exacto en que la pieza que faltaba encaja y de repente ves la traición con una claridad que duele físicamente. Me despidieron ese mismo día. Perdí el proyecto.
mi reputación y al que creía mi mejor amigo en menos de 10 minutos. Mi bondad no me había protegido. Al contrario, fue el mapa detallado que Marcos usó para destruirme. Yo mismo le di el cuchillo, le mostré dónde estaban mis puntos débiles y casi le di las gracias mientras me apuñalaba por la espalda. Cada favor, cada noche sin dormir, cada secreto compartido, todo había sido munición para él. Mientras metía mis pocas cosas en una caja de cartón, no sentía solo dolor, sentía rabia, una rabia fría, lúcida y terrible. Y en ese instante, en medio del pasillo de la que había sido mi oficina, entendí algo fundamental. El problema no era ser bueno, el problema era ser un idiota. Esa misma noche, sentado en mi apartamento vacío, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a permitir que me volvieran a devorar. Iba a aprender las reglas del juego de los lobos. Y mi primera lección estaba a punto de empezar, con una llamada totalmente inesperada que recibí a la mañana siguiente. Piensa en la persona más amable que conoces. Esa que siempre está ahí, la que nunca dice que no. ¿Es alguien a quien respetan de verdad o es a quien todos llaman solo cuando necesitan algo? Yo era esa persona. En mi antiguo trabajo era el bueno de Marcos. Mi equipo era todo para mí. Si alguien tenía una emergencia familiar, yo cubría su turno sin pensarlo. Luchaba por sus aumentos como si fueran los míos. Me quedaba hasta las 10 de la noche revisando informes para que ellos pudieran irse a casa a tiempo con sus familias. Creía que eso era ser un buen líder. Creía que se ganaba el respeto a través del servicio. Cuando se abrió el puesto de director regional, todo el mundo, incluyéndome a mí, dio por hecho que sería para mí. Era el paso lógico. Llevaba años dejándome la piel. Todavía recuerdo el día que Ricardo, mi jefe, me llamó a su despacho. Tenía esa sonrisa incómoda que pone la gente cuando va a darte una mala noticia. Marcos, siéntate, me dijo. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. El puesto es para Sonia. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. ¿Sonia? Era competente, sí, pero era fría, distante. No se preocupaba por el equipo como yo. Balbuceé un por qué. Ricardo se reclinó en su silla, casi con lástima. Mira, Marcos, todos aquí te adoran. Eres un pilar fundamental. Hizo una pausa. Pero eres demasiado bueno. La gente sabe que siempre dirás que sí, que nunca vas a plantar cara. Confunden tu amabilidad con servidumbre, no con liderazgo. Demasiado bueno. La frase se repetía en mi cabeza como un eco. Todas esas noches, todos esos sacrificios, no me habían ganado el respeto. Me habían convertido en alguien predecible, en el felpudo de la oficina. Mientras volvía a mi escritorio, aturdido, me vino a la mente esa vieja cita de Maquiavelo. El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Hay que ser zorro para reconocer las trampas y león para asustar a los lobos. En ese juego yo no había sido ni zorro ni león, solo había sido la presa. No sé si alguna vez te has sentido así, invisible a plena vista, como si tu propia bondad se hubiera convertido en tu jaula. Miré a mi equipo a través del cristal. Reían, trabajaban, la gente por la que me había desvivido. Y me hice la pregunta que lo cambió todo. ¿Realmente me respetaban o solo me usaban? Intenté ser un buen pastor, sin darme cuenta de que para los lobos de arriba, yo era solo una oveja más. Pero esa fue solo la primera trampa. La trampa más sutil, la que de verdad me rompió, no tuvo que ver con la ambición ni con un ascenso. Fue una trampa de generosidad, y me la tendió la persona en la que más confiaba. Aquí hay algo que te volará la cabeza. Cuanto más das, menos te aprecian. Te cuento sobre Mateo, mi antiguo colega. Al principio fue una pequeña ayuda con un informe urgente. Eres un salvavidas, tío, me dijo, y su gratitud era tan palpable que me sentí como un héroe. Ayudarle me hacía sentir bien, útil, importante. Así que lo hice de nuevo, y otra vez. Sus emergencias se convirtieron en mi rutina semanal. Pronto, los «eres un salvavidas» se convirtieron en un rápido «gracias» y luego en un simple gesto con la cabeza. Mi ayuda excepcional se había convertido en su nueva normalidad. Yo sacrificaba mis tardes,
Revisaba sus presentaciones mientras mi propio trabajo se acumulaba, y para él, eso ya era parte del trato. Mi generosidad se había vuelto invisible. Hasta que un día, simplemente no pude. Estaba hasta el cuello con un proyecto crucial para mi propio puesto. La fecha de entrega era a la mañana siguiente. Cuando Mateo apareció en mi escritorio con su típica sonrisa y una pila de papeles, tuve que negarme. Lo siento, amigo, le dije con toda la calma que pude reunir. Hoy es imposible, estoy totalmente bloqueado. La sonrisa se borró de su rostro. No había decepción, sino una fría indignación, como si le estuviera negando algo que por derecho le pertenecía. ¿En serio? ¿Con lo rápido que lo haces tú? Empezó a decir, pero se detuvo. Suspiró con dramatismo y soltó la frase que lo cambió todo. Vaya, no sabía que te habías vuelto tan egoísta. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa puñalada helada al ver cómo 9 sí se borran por completo con un solo no. En ese momento, él no recordaba las noches extras, los fines de semana interrumpidos, los favores constantes. Solo recordaba esa única vez que le fallé. Esto, amigos míos, es un fenómeno psicológico real llamado adaptación hedónica. Los humanos nos acostumbramos a las cosas buenas con una velocidad alarmante, hasta que simplemente esperamos que estén ahí. Tu amabilidad repetida pierde su impacto, deja de ser un regalo y se convierte en una expectativa. El mismísimo Maquiavelo ya lo advertía. Los beneficios deben conferirse gradualmente, y de esa manera se saborearán mejor. Él comprendió perfectamente que la escasez crea valor, mientras que la abundancia lo destruye por completo. Mi generosidad infinita había hecho que mi ayuda no valiera nada. Aquella experiencia me llevó a una conclusión bastante oscura sobre la naturaleza humana y el juego del poder. Pero, ¿y si te dijera que ser bueno es menos importante que parecer bueno? Hablemos de la máscara de la virtud. Recuerdo perfectamente la llamada de Ricardo, mi mentor. Su voz era como una lija, directa y sin adornos. Tu socio, Leo, está hundiendo el barco, me dijo sin rodeos. Y tú, con tu lealtad ciega, te estás hundiendo con él. Sentí una punzada de rabia. ¿De qué hablas? Es mi amigo. Lo conozco desde la universidad, le respondí, a la defensiva. Lo está pasando mal. No puedo darle la espalda. Ricardo se rió al otro lado de la línea, una risa seca y sin alegría. Escúchame bien, dijo, bajando la voz. A la sociedad no le preocupa si realmente eres bueno. Le importa si pareces bueno. Nadie va a juzgar tu corazón cuando la empresa quiebre. Van a juzgar tu incompetencia. Sus palabras eran brutales, pero se clavaron en mi mente. Me dijo que los líderes que admiras no llegaron a la cima siendo genuinamente amables con todos. Fueron inteligentes sobre cuándo, cómo y a quién mostrar su bondad. Ser estratégico no es ser falso, continuó. Un médico que debe operar para salvar una vida no es cruel. Está haciendo lo necesario, aunque cause un dolor temporal. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oficina. Vi a mi equipo, sus caras llenas de una ansiedad silenciosa. No estaban preocupados por los sentimientos de Leo. Estaban preocupados por sus hipotecas, por el futuro de sus familias, por el barco que se hundía bajo sus pies. Y en ese silencio, sentí un frío que seguro conoces. Esa soledad helada que llega justo antes de tomar una decisión que lo cambiará todo. En ese instante lo entendí. Yo tenía que ser el cirujano. El error común es mostrar debilidad a tus enemigos y una fuerza innecesaria a tus amigos. La gente inteligente hace exactamente lo contrario. Mis competidores estaban viendo debilidad. Mi propio equipo, la gente que confiaba en mí, estaba viendo debilidad. Al día siguiente, convoqué una reunión general. Con una calma que no sentía, anuncié la salida de Leo de la empresa. Hablé de su invaluable contribución en los inicios, de su pasión y de que le deseábamos lo mejor en sus futuros proyectos. Fue un discurso impecable, lleno de gratitud y respeto. Era la máscara de la virtud en su máxima expresión, un teatro perfecto para mantener la moral alta y proyectar estabilidad. Lo que nadie supo fue que, una hora antes, en mi oficina,
La conversación había sido diferente. Sin adornos, sin elogios. Solo la fría y dura verdad, los números rojos que no mentían y un cheque de finiquito sobre la mesa. En ese momento, sus ojos me mostraron un odio que probablemente merecía, y lo acepté. Pero al salir de la reunión, vi algo inesperado en los rostros de mi equipo. No era pena, era alivio. Vieron a un líder que tomaba decisiones difíciles, no a un amigo que traicionaba a otro. Vieron fuerza. Maquiavelo tenía razón. Todos ven lo que aparentas ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. La percepción había moldeado su realidad, y esa realidad nos había salvado. Controlar tu imagen es clave, sin duda. Pero esa noche, mirando las deudas que Leo había dejado, entendí que una buena imagen no paga las facturas. Esto me llevó directamente a la economía del poder. Recuerdo perfectamente esa noche. El despacho estaba a oscuras. Solo la luz del móvil me daba en la cara. No paraban de entrar mensajes. Lola necesitaba ayuda urgente con su presentación para la mañana siguiente. Carlos tenía un problema gravísimo con un proveedor y me pedía que interviniera. Mi propio proyecto, ese que me quitaba el sueño y por el que había apostado todo, llevaba semanas paralizado sobre la mesa. Yo era el chico bueno, el que siempre estaba ahí para todos. De repente la puerta se abrió. Era Víctor, mi socio, aunque en ese momento se parecía más a un fantasma. Se quedó en el umbral, sin encender la luz, observándome en silencio. Casi podía sentir su juicio en la penumbra. Jugando a ser el salvador, ¿eh? Dijo al fin, con esa voz áspera que tenía. El mundo se cae a pedazos y ahí estás tú, sosteniendo las paredes con tus propias manos. Solo intento ayudar, le respondí, apartando la vista del teléfono. Son mis amigos, mi equipo. Me necesitan. Víctor soltó una risa seca, sin una pizca de alegría. No, te equivocas. Lo que pasa es que no sabes contar. Cada favor que haces tiene un costo. Cada minuto que le das a Lola es un minuto que le robas a tu proyecto. Cada incendio que apagas para Carlos consume tu propia energía. Eso es egoísta, protesté, aunque mi voz sonó débil. No es egoísmo, es matemática, sentenció acercándose a mi escritorio. Escúchame bien. Cuando estás en un avión y caen las máscaras de oxígeno, ¿qué te dicen las instrucciones? ¿Que le pongas la máscara al niño que llora a tu lado? No, te dicen que te pongas la tuya primero. Y en ese instante, en medio del caos y el agotamiento, algo hizo clic. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si por intentar salvar a todos, te estuvieras ahogando tú solo. Víctor debió ver el cambio en mi cara. Si te quedas sin aire intentando ayudar, te desmayas, continuó, ahora con un tono más grave. Y entonces no solo no salvas a nadie, sino que te conviertes en otra víctima, en una carga más que alguien tendrá que arrastrar. Sus palabras me atravesaron. Cada sí que había dicho a los demás era un no rotundo que me estaba diciendo a mí mismo, a mis metas, a mi futuro. Maquiavelo decía que aquel que desea ser obedecido debe saber cómo mandar, citó Víctor, casi como un susurro. Y tú no puedes mandar ni sobre tu propio tiempo. Te abandonas a ti mismo cada día, pensando que es un acto de nobleza. Hizo una pausa dramática. Pero cuando te abandonas a ti mismo, eventualmente, abandonas a todos los demás. La urgencia me inundó. Tenía razón. Toda mi vida había creído que la bondad era un cheque en blanco, un recurso ilimitado. Pero si cada favor tenía un costo, si mi energía era finita, entonces, ¿cómo se jugaba a este juego? ¿Cómo podíamos usar la bondad sin quemarnos en el intento? La respuesta, según Víctor, era algo que él llamaba el uso estratégico de la virtud. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el bloque 6. Y no, no me malinterpretes, por favor. Esto no va de volverse un desalmado. Al contrario, va de aprender a usar la misericordia, la honestidad y la generosidad como lo que realmente son. Armas. Armas que deben usarse con precisión, en el momento adecuado y para conseguir el máximo efecto. Antes, mi bondad era como una espada decorativa colgada en la pared de un salón. Bonita, pero inútil. Y una espada en una estantería no protege a nadie.
Pero en las manos de un guerrero hábil puede salvar un reino entero. Yo tenía que convertirme en ese guerrero para mi propia vida. Y la primera prueba de fuego no tardó en llegar. Sucedió en la oficina, con mi colega, Marcos. Un buen tipo, de verdad, pero de esos que siempre viven pidiendo un último favor. Esta vez, el favor era enorme. Me pidió que me quedara toda la noche del viernes para terminar su parte de un proyecto crucial. El problema es que esa noche no era una noche cualquiera. Era el recital de piano de mi hija, Sofía. Llevaba meses preparándose y yo le había prometido estar en primera fila. El viejo yo habría dicho, claro, sin problema, mientras sentía cómo se me rompía algo por dentro. Habría sacrificado ese momento único con mi hija por un gracias vacío de un compañero. Pero esta vez algo cambió. Me detuve y, por primera vez, me hice las 3 preguntas clave. Primero, ¿ayudar a Marcos se alinea con mis valores fundamentales? La respuesta fue un no rotundo. Mi familia es mi prioridad. Segundo, ¿puedo hacerlo sin agotarme física y emocionalmente? Pasar toda la noche en vela para luego fingir energía con mi familia era una receta para el desastre. Y tercero, la más difícil. ¿Marcos realmente lo apreciará o simplemente lo dará por hecho para la próxima vez? Conocía la respuesta. Fue un no rotundo en mi cabeza. ¿Alguna vez has sentido ese clic? Ese momento en el que te das cuenta de que decir no a alguien es decirte sí a ti mismo. Me acerqué a su escritorio, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Marcos, le dije con la mayor calma que pude reunir. Sé que esto es importante, pero no puedo ayudarte esta noche. Le prometí a mi hija que estaría en su recital, y no voy a fallarle. No di excusas baratas. No inventé una enfermedad repentina. Simplemente mi verdad, firme pero amable. Esperaba una discusión, quizás un poco de chantaje emocional, pero él solo me miró, sorprendido por mi franqueza, y asintió. Entiendo, dijo, y eso fue todo. Al salir de la oficina esa tarde, sentí un poder que nunca antes había experimentado. Mi no a Marcos había hecho que mi sí a Sofía fuera el más valioso del mundo. Ver su carita de felicidad mientras tocaba, buscándome con la mirada entre el público. En ese instante supe que había usado mi espada correctamente, no para atacar, sino para proteger mi reino. Esa pequeña victoria me dio la confianza para empezar a aplicar esta estrategia en todas partes. Ayudar mucho a las personas adecuadas, de la forma correcta, esperando que ese impacto generara, bueno, supongo que esperaba lealtad. Ser efectivo es clave, sí, pero estaba a punto de enfrentarme a otra dura realidad, una mucho más sutil y dolorosa. La ilusión de la gratitud. Aquí hay algo que cambiará tu visión de la naturaleza humana. Para siempre, la gratitud es temporal. Los favores que haces, incluso los más grandes, tienen una fecha de caducidad en la memoria de la gente. Y yo lo aprendí de la manera más dura. Recuerdo la primera vez que ayudé a Lucas, un colega que empezaba su propio negocio. Estaba ahogado por un proyecto que se le había ido de las manos. Me quedé 2 noches sin dormir para sacarlo del apuro, reestructurando toda su propuesta. Su reacción fue de pura euforia. Eres un dios, tío. Me has salvado la vida. Te debo una que ni te imaginas. Y yo me sentí increíble. Unos meses después, la historia se repitió. Otra urgencia, otro incendio que apagar. Volví a ayudarle, aunque ya con menos épica. El agradecimiento seguía ahí, pero era más un gracias. Como siempre, eres un crack. La tercera vez fue casi una rutina. Me llamó, le resolví el problema y colgamos. La ayuda excepcional se había convertido en el procedimiento estándar. Lo que era un regalo, ahora era un servicio. Hasta que llegó la cuarta vez. Me llamó un viernes por la tarde, con el pánico en la voz. Tengo un marrón gigante, necesito que le eches un ojo este fin de semana. Pero ese fin de semana yo no podía. Tenía una entrega mía, una de esas en las que te juegas el cuello. Y además le había prometido a mi familia una escapada que ya había cancelado 2 veces. Así que, con toda la calma que pude, le dije, Lucas, lo siento,
Esta vez es imposible. Estoy hasta arriba. Silencio al otro lado del teléfono. Un silencio denso, pesado. Y entonces, su voz, completamente cambiada, sin rastro de la camaradería anterior. Pero, contaba contigo. Me dijiste que podía llamarte. ¿Y ahora qué hago? ¿Me vas a dejar tirado? De repente, yo era el malo de la película, el traidor. En ese preciso instante sentí un vacío helado en el estómago. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa punzada de injusticia al darte cuenta de que tu ayuda ya no se agradece, sino que se exige. Comprendí la cruda psicología humana en ese momento. Nos adaptamos al buen trato hasta darlo por sentado. Mi amabilidad pasada no contaba. Mis noches sin dormir no estaban en su memoria. Solo existía mi no actual. Como decía Maquiavelo, la gente juzga más por lo que ve ahora que por lo que sintió antes. Y en ese momento, Lucas solo veía a alguien que le negaba la ayuda a la que ya se había acostumbrado. Me di cuenta de que las personas que más te valoran suelen ser aquellas a las que ayudas con menos frecuencia. Y, por el contrario, quienes más das por sentado son, casi siempre, a los que más has ayudado. Ver su decepción, que era casi indignación, fue una lección brutal. Me hizo entender que mi estrategia de ser el buen tipo era un fracaso absoluto. Dado que la gratitud es fugaz y la memoria es tan selectiva, ¿en qué deberíamos centrarnos entonces? ¿En seguir acumulando favores que caducan? No. La respuesta tan fría como reveladora me golpeó con fuerza. Hay que centrarse en los resultados, muy por encima de las intenciones. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 8, siguiendo todas tus indicaciones. El mundo juzga los resultados, no los motivos. Recuerdo perfectamente esa frase de Isabel, mi mentora, resonando en la sala de reuniones vacía. Puedes tener el corazón más puro, pero si tus acciones no crean los resultados que deseas, nada de eso importa. Y yo lo estaba aprendiendo por las malas. Llevaba semanas defendiendo a Marco. Es un buen tipo, de verdad que lo intenta. Le repetía a Isabel una y otra vez. Pero los números del proyecto no mentían. Nos estábamos hundiendo. Lo peor era que el resto del equipo, que trabajaba sin descanso, empezaba a resentirlo. Veía sus miradas de frustración en las reuniones. Sentía su desánimo. Isabel me escuchó y luego me cortó en seco, su paciencia agotada. Basta ya. ¿Y de qué nos sirve que lo intente si nos está llevando a la quiebra? No confundas las cosas. Me miró fijamente. Estás siendo amable, pero no estás siendo bueno. Una persona amable evita el conflicto para no sentirse incómoda. Una persona buena lo afronta para crear un cambio real y positivo. Cada palabra fue como un puñetazo en el estómago. Claro que yo quería evitar el conflicto. Quería que todos estuviéramos bien. Quería mantener esa paz superficial. Pero Isabel tenía razón. Estaba eligiendo mi comodidad personal sobre el futuro de todos. Estaba eligiendo la paz temporal sobre la victoria a largo plazo. Me quedé en silencio, procesándolo todo. ¿Sabes de qué hablo? Esa sensación helada cuando te das cuenta de que tus buenas intenciones no solo no ayudan, sino que están empeorando las cosas. Es un momento de una claridad brutal y terrible. Isabel suavizó un poco el tono, pero su mensaje era igual de afilado. La historia no recuerda a la gente que tenía buenas intenciones, dijo, casi en un susurro. Recuerda a la gente que hizo cosas. Ser recordado solo como el tipo amable es la forma más segura de ser olvidado por completo. Hizo una pausa, dejando que la idea calara. A veces, para ser verdaderamente bueno, tienes que hacer cosas que no parecen amables en el momento, como un padre que disciplina a su hijo por amor, o un jefe que exige excelencia para que su equipo crezca. Tú estás protegiendo a Marco, pero estás sacrificando al equipo entero. Citó a Maquiavelo, y por un segundo me tensé. El fin justifica los medios, dijo, pero luego añadió su propia interpretación. Esto no significa hacer el mal para lograr el bien. Significa que tus intenciones no valen absolutamente nada si no crean un buen resultado. El mundo no necesita más gente amable. El mundo necesita desesperadamente más gente buena que obtenga resultados.
Me quedé sin aire. Era una elección clara y horrible. Podía seguir siendo el jefe amable que sonreía mientras el barco se hundía, o convertirme en la persona buena que tomaba la decisión difícil para salvar a todos. La urgencia me inundó. Ya no se trataba solo del proyecto, se trataba de mi legado y de nuestra supervivencia. Me levanté de la silla, con el corazón martilleando contra mis costillas. Crucé el pasillo hasta la oficina de Marco. Su puerta estaba cerrada. Respiré hondo, levanté la mano y toqué 2 veces. El silencio del otro lado se sintió eterno. Monólogo inicia con un tono enérgico y ligeramente frustrado, recordando una experiencia. ¿Puedes nombrar a 5 personas amables de la historia? Te apuesto a que no, pero seguro que puedes nombrar a 5 que crearon un cambio real, aunque no fueran precisamente un encanto. Yo siempre creí que ser el buen tipo era la única forma. Pensaba que si lideraba mi proyecto con empatía y sonrisas, la gente respondería con la misma moneda. Qué equivocado estaba. Y entonces apareció Lucas. Era carismático, el alma de la fiesta, la clase de persona que todo el mundo adora al instante, y un maestro en el arte de no hacer absolutamente nada. Mientras yo me quedaba hasta las 3 de la mañana perfeccionando el código de nuestra app, él llegaba tarde, con una disculpa encantadora y una historia graciosa que desarmaba a cualquiera. Al principio me lo creí. Le daba otra oportunidad, y otra más. Creía que mi paciencia la inspiraría a cambiar. Todo lo contrario. Mi amabilidad se convirtió en su permiso para explotarme. El progreso se estancó. El resto del equipo, que sí trabajaba duro, empezó a desmoralizarse, viéndome como un líder débil que no sabía controlar la situación. Tenían razón. Mi deseo de ser querido estaba matando nuestro sueño. El legado que quería construir se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo por mi incapacidad de ser duro. Una noche, mi mentora, Isabel, una mujer que no tenía tiempo para tonterías, me encontró con la cara pegada al escritorio, totalmente agotado. Miró mis ojeras, luego el estado caótico del proyecto, y me dijo sin rodeos: ¿quieres ser su amigo o quieres construir algo que perdure? Porque ahora mismo no estás haciendo ninguna de las dos cosas. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me dijo que proteger mi visión, incluso si eso significaba ser el malo por un momento, no era egoísta, era estratégico. Supongo que todos hemos estado ahí, ¿no? En ese punto donde tu deseo de agradar a todos choca de frente con lo que realmente tienes que hacer para sobrevivir. Esa noche entendí algo brutalmente simple. Steve Jobs no era famoso por sus abrazos. Era exigente y difícil, pero nos dio el iPhone. Maquiavelo tenía razón. El respeto importa más que el afecto. El impacto importa más que la popularidad. No podía dejar un legado si permitía que Lucas me aplastara. Tenía que sobrevivir primero para poder prosperar después. Al día siguiente, convoqué una reunión. No hubo gritos, pero mi voz era de acero. Le presenté a Lucas, delante de todos, una lista clara. Sus plazos incumplidos, las tareas que había ignorado y el impacto directo que su falta de compromiso estaba teniendo en el equipo. Le di una opción, clara y sin adornos. O se comprometía al 100% desde ese mismo instante, o estaba fuera del proyecto. El silencio en la sala fue absoluto. Lucas me miró, con esa sonrisa que siempre funcionaba, esperando que yo cediera, que me riera y dijera que era una broma. Pero esta vez no lo hice. Sostuve su mirada, esperando su respuesta. Pensé que esa había sido la batalla más dura. Que una vez que aprendes a ser temido, o al menos respetado, todo se vuelve más fácil. Qué ingenuo fui, porque esa decisión, ese momento de firmeza, desató algo mucho más grande. Algo que pondría a prueba no solo mi liderazgo, sino la lección más importante de todas. Mi móvil vibró sobre la mesa, iluminando la pantalla con un nombre que me provocó un escalofrío. Marcos. Era él. Su mensaje era tan predecible que casi podía recitarlo de memoria antes de leerlo. Tío, sé que te debo dinero y 1000 favores, pero estoy en un aprieto monumental. ¿Puedes ayudarme una última vez? Te juro que esta es la definitiva. Y ahí estaba yo, otra vez. Mi primer instinto,
Esa vieja y estúpida costumbre que se había incrustado en mi alma fue teclear. Claro, dime qué necesitas. Pero esta vez, por primera vez, mis dedos se detuvieron justo encima de la pantalla. Se quedaron flotando, paralizados. La bondad sin estrategia es la trampa más peligrosa. Y yo llevaba años viviendo en ella. De repente vi pasar mi vida en flashes. Recordé las noches sin dormir, preocupado por problemas que él mismo había creado con su irresponsabilidad. Recordé mi cuenta bancaria temblando, las cenas con amigos que cancelé, la energía que le entregaba y que nunca, jamás volvía. Cada sí que le daba a él era un no rotundo a mis propios proyectos, a mi tranquilidad, a mi futuro. Estaba agotado, vacío. ¿Sabes a qué me refiero? Esa sensación de estar vaciándote por alguien que nunca se molestaría en llenarte a ti. Fue entonces cuando lo entendí con una claridad que dolía y liberaba al mismo tiempo. La bondad no es una carta blanca para que otros abusen de ti. Es una herramienta poderosa. Y yo la había estado usando como un martillo para golpearme a mí mismo, en lugar de como una llave para abrirme las puertas correctas. Ayudar estratégicamente no significa ser un cínico. Significa valorar tus propios recursos como si fueran sagrados, porque lo son. La verdadera pregunta que determinará tu futuro es si seguirás siendo bueno a la antigua, ciegamente, o si empezarás a ser bueno de la nueva manera, estratégica, efectiva y poderosamente. Esa decisión estaba frente a mí, brillando en la pantalla de mi teléfono. ¿Iba a dejar que mi bondad me debilitara una vez más? ¿O por fin iba a dominarla y convertirla en mi poder? Ya no era una cuestión de si ayudar a Marcos o no. La pregunta real era, ¿voy a seguir siendo la oveja o me convertiré por fin en el pastor? Recordé esa frase que me taladraba la cabeza. En un mundo lleno de lobos, no seas una oveja, sé un pastor, alguien que protege al rebaño, no a través de la debilidad, sino a través de la sabiduría y la estrategia. Y mi rebaño, en este momento, era mi propia vida. Respiré hondo. Mis dedos que antes temblaban, ahora se movían con una calma y una certeza que no había sentido en años. Borré el borrador de mi respuesta. No le escribí a Marcos. No todavía. En su lugar, abrí mi agenda de contactos y busqué otro nombre. Uno que también estaba ligado a los desastres de Marcos. Marqué el número de Elena, la contable a la que Marcos le debía una fortuna y a la que había estado engañando con promesas falsas durante meses. Ella también era parte del rebaño vulnerable. Cuando contestó, con su habitual voz cansada, mi tono sonó firme, nuevo, poderoso. Elena, dije, soy yo. Es hora de que hablemos sobre Marcos. Creo que tengo algo que puede ayudarnos a los dos a recuperar lo que es nuestro. Aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para seguir directamente después del contenido principal y las llamadas a la acción finales, manteniendo el tono dramático y creando una poderosa intriga. Hemos llegado al final de este viaje, y sé que ha sido intenso. Juntos hemos arrancado el velo de una de las mentiras más reconfortantes y a la vez más destructivas que nos han contado, que ser bueno, por sí solo, es suficiente. Hemos visto cómo la bondad sin estrategia se convierte en una diana en tu espalda, cómo tu generosidad inagotable puede generar resentimiento en lugar de gratitud, y cómo el mundo no te juzga por la pureza de tu corazón, sino por la contundencia de tus resultados. Maquiavelo, nuestro polémico guía en esta oscuridad, no nos invitaba a convertirnos en monstruos, sino a entender que para hacer el bien, primero debes sobrevivir. Nos enseñó que proteger tu energía, tu tiempo y tus recursos no es un acto de egoísmo, sino el primer deber de un líder, de un creador, de cualquiera que aspire a dejar una huella en lugar de ser borrado. Sé que este mensaje puede ser duro. Puede que incluso te sientas incómodo, porque choca de frente con todo lo que te han enseñado. Pero también sé que resuena en esa parte de ti que se ha sentido agotada, menospreciada e invisible. Esa parte que ha dado hasta vaciarse, solo para descubrir que el mundo sigue pidiendo más. Lo que hemos aprendido hoy no es a cerrar tu corazón, sino a darle una armadura y una dirección. A convertir esa llama que tienes dentro, no en un incendio que te consume,
sino en un faro que guía. Hemos aprendido a ser el zorro para reconocer las trampas y el león para asustar a los lobos. Es una lección fundamental para navegar el mundo exterior, el trabajo, los negocios y las relaciones sociales. Pero, ¿qué sucede cuando el lobo no es un rival en la oficina o un conocido aprovechado? ¿Qué haces cuando el lobo duerme bajo tu mismo techo? ¿Qué pasa cuando la persona que drena tu energía, la que da por sentada tu amabilidad hasta convertirla en una obligación, es alguien a quien amas profundamente? ¿Tu pareja, tus padres, un hermano, tu mejor amigo? Ahí, las reglas que hemos discutido se rompen. Ser un león podría destruir tu familia. Ser un zorro podría envenenar la confianza para siempre. Las estrategias de poder que funcionan con extraños se convierten en veneno en el círculo íntimo. Entonces, ¿qué te queda? ¿Te rindes y vuelves a ser la oveja, sacrificando tu bienestar por una paz frágil? No. Te conviertes en algo diferente. Algo que Maquiavelo solo insinuó. Una estrategia mucho más sutil y poderosa. En nuestro próximo encuentro, vamos a explorar el arte más difícil y necesario de todos. Cómo aplicar el poder en el amor sin destruirlo. Hablaremos de la estrategia que no se basa en el miedo ni en la astucia, sino en el silencio calculado y en la ausencia estratégica. Te enseñaré no a ser el león o el zorro, sino a convertirte en el arquitecto invisible de tus relaciones. La pregunta ya no es cómo ganar la batalla, sino cómo hacer que la batalla nunca ocurra. Y la respuesta te sorprenderá. Nos vemos en el próximo video.